Es que creo que tenían miedo a que les pregunten la misión, visión hoy día. Ya, ojalá sea por eso, pero yo no tengo problema si fuera uno el que se quede acá. Lo que preocupa es que, como no vienen a clase, sus resultados en parciales están lejos de ser los aceptables. Vamos a hablar hoy de salmonela, entonces así no hay que gritar mucho. Parte de las bacterias, algunas particularidades así generales de las salmonelas, para recordarlas, digamos, ¿no? Que son bacillus, gram negativos, no tienen esporas, fermentadores azúcares, sirven son las pruebas bioquímicas para diferenciarlas, tienen motilidad porque tienen sus flagelos, vamos a ver más adelante alguna otra gráfica, anaerobio facultativo, porque al ser parte de las enterobacterias comparten también esa cualidad. Son agentes etiológicos de lo que se llamaría más propiamente las fiebres entéricas. Clásicamente se ha vinculado a salmonella con la fiebre tifoidea, pero no es el único cuadro que pueden producir. Hay otros menos serios, menos graves, y erróneamente cuando somos médicos jóvenes, por ejemplo, por ahí alguien me pasó, me faltaba, me ha atrasado, me consigo un certificado que diga que tenía tifoidea. No es creíble, la tifoidea es un cuadro sistémico mucho más aparatoso. A cambio sí puede haber una salmonela donde hay la diarrea, la gastroenteritis, en fin. Entonces confundimos con eso cuando hablamos de salmonela. ¿Ya? Pues hablamos de esa fiebre entérica, las enteritis vinculadas con algunas especies de esta misma salmonela. Se dice hay muchos serotipos, como los que en el cuadro, y eso ha hecho que se confunda alguna vez, por esto se ha marcado en algún lado, ¿no? Asociamos fiebre tifoidea con salmonela tif, que puede ser causa, sí, pero con un cuadro serio, sistémico. Taxonómicamente, esa es su clasificación, que nos interesa acordarnos desde el orden, ¿no es cierto? Enterobacteriales, familia Enterobacteriacea, y el género salmonella, con diferentes especies. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la parte antigénica? Algo que también comparte con las enterobacterias. Estos antígenos somático, flagelar y el antígeno capsular, el OH y el B, ¿cierto? De estos se resalta que, digamos, sobre todo el O y el H, y eso hace que eventualmente dan un seguimiento de servicios de salud, como se sigue pidiendo, por ejemplo, la famosa prueba de Vidal, que ya no debería pedirse. Muchos, como si fuera específica la reacción de Vidal para salmonella, pues la siguen pidiendo en hospitales, obviamente. Pero ¿qué hace la reacción de Vidal? Va evaluando la presencia de estos antígenos, pero que les reitero, también existen estos antígenos con otras enterobacterias. Van a ver eso en las otras clases, sobre todo con Escherichia coli, como siguiera. Entonces, habitualmente un Vidal positivo para algunos es indicativo de que estamos ante una salmonella o una tifoidea, se dice en curso. No es así. Un Vidal positivo nos puede mostrar la presencia de estos antígenos, la presencia de enterobacterias, y inclusive podemos ver eso en las infecciones urinarias que están causadas por algunas enterobacterias. Entonces no repitamos eso, ¿ya? Entonces resaltan esos antígenos que tienen obviamente algunas diferencias, sobre todo en el caso del somático, donde hay infracciones mayores. Esas sí son propias de salmonella o de cada género, ¿ya? Es como
esquematizamos, por ejemplo, los antígenos, el somático que correspondería, si ustedes quieren, al cuerpo, ¿no? Los antígenos flagelares propios de sus flagelos y los antígenos BI o el antígeno K para otros microorganismos, que es parte de su cápsula. Todos esos generan reacciones, se pueden medir con pruebas serológicas, se los puede identificar. También tienen caracteres antigénicos los piliofilias, ¿no? Sus flagelos y sus pilios. Todos esos nos dan una amplia variedad de sitios antigénicos, por lo tanto no es tan sencillo identificarlas solo con base en pruebas serológicas. ¿Ya? Y luego hablamos de los serogrupos, que ya van a ser característicos de las diferentes especies que vamos a ver en la salmonela, ¿no? En desorden mostrándonos los grupos del grupo B, D, C y el A, de los cuáles nos interesarían como especie: Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Paratyphi y Enteritidis como los más frecuentes. ¿De acuerdo? Veíamos en el cuadro inicial cómo vinculaban, ¿no es cierto?, las enteritis con algunas de estas especies. En su patogenia hay una particularidad que se ve en el cuadro arriba y que se asemeja un poco a la Shigella, pero tiene sus diferencias. Es que la Shigella, por ejemplo, si se fijan, es directamente invasiva, va provocando daño en la pared celular de los enterocitos, las células intestinales. En cambio, Salmonella no, producto de la acción de algunas enzimas, creo que estaban ahí. Pero lo que logra eso, si quieren, un espacio en la membrana celular de los enterocitos, como si provocara un plegamiento. ¿Qué va a significar luego? Que la bacteria no sea fagocitada, sino se produce una endocitosis. De esa manera ingresa a las células, a los enterocitos, como pueden ver, y luego sigue ese proceso. Como tienen flagelos, pueden luego parasitar otras células. El resultado final será que dentro de esas células se han de replicar, se han de reproducir, y finalmente las células son destruidas, liberando nuevos ejemplares de Salmonella. En la patogenia, ¿qué se entiende entonces? ¿Cuál es la vía de entrada? La vía oral, básicamente vía oral, ¿cierto? Una vez que se ha producido esa vía de entrada, ocurrirá el fenómeno que hemos visto, ¿no? Primero la adhesión, la invasión, son invasivos también. No hay un daño directo en Salmonella como con Shigella, ya les digo, Shigella tiene otros mecanismos por los cuales daña la célula, por eso provoca la disentería, el sangrado. En Salmonella no. Sí hay otro tipo de mecanismos que igual van a activar luego la pérdida de líquido y demás. Entonces se adhiere, se produce la invasión y luego la multiplicación, donde principalmente el intestino acá. Shigella, en cambio, tiene cierta preferencia por intestino grueso. La invasión-multiplicación va seguida a eso de la muerte de esas células parasitadas y la liberación de nuevos bacilos que van a parasitar y extenderse a células adyacentes, además de ir al tejido linfoide. Las capta y pueden estar en estado latente. Esto nos habla de esos mecanismos de transmisión. Tenemos lo que serían, ¿no?, las fuentes de infección: alimentos, carnes, huevos, en fin, los reservorios, que pueden ser varios animales, incluyendo nosotros, y la interacción que hay entre ellos para que se dé la transmisión, ya sea con reservorios o con las fuentes de contagio, ¿no? En todo caso, la vía de ingreso ha de ser vía oral, ya sea mediante alimentos o agua. De esto se salta este tiempo, por ejemplo, la contaminación. Se dice que las aves de corral están difundidas, ¿no es cierto? Todos en la casa tenemos huevos en el refrigerador. Y hasta en las redes se ven algunas recomendaciones para no lavar, en fin, porque de hecho en las granjas ya se producen, ya se dan procesos para de algún modo desinfectar estos productos. Eso no ocurre con los huevos criollos, por ejemplo. Esos vienen tal cual los dejó la gallina, ya, o un poquito menos si quieren sucios, manchados. En cambio, las aves de corral sí, porque se entiende que las aves de corral están igual, son parte de esas fuentes de infección.
que hacen en las granjas avícolas, darles antibióticos a las aves de corral, y eso tiene que ver luego con la resistencia a los antimicrobianos de salmonella. Hay un cuadro que es un tanto impresionante, creo que está más adelante. ¿Ya? Agrupamos, les decía, por frecuencia a esas salmonelas tif y paratif, por eso se habla tifo y paratíficas, donde en esa patogenia veremos igual la puerta de entrada en todos los casos la viola. Luego la colonización de la glucosa, invasión, multiplicación, repetición de su parte, y luego los linfáticos se van a ir a las placas de Peyer, que son abundantes en el intestino. También pueden difundirse por la sangre, ¿no? Ahí se dará ya luego otros mecanismos inmunitarios como la fagocitosis por macrófagos, pero igual pueden llegar a ciertos lugares. De estos, por ejemplo, en nuestro medio se ha visto que la vesícula biliar tiene su importancia, es como un reservorio. Salmonella ha logrado adaptarse para vivir, por ejemplo, en la bilis, y la vesícula se convierte como un reservorio propio nuestro que eventualmente puede contaminar con las cirugías donde se toquen vías biliares. Eso que genera además luego esa replicación, reproducción en intestinos, que nosotros seamos luego los que difundimos la infección a través de la vía fecal, todo lo que pueda contaminar, ¿no es cierto? Ahí nos ponemos a pensar, toda el agua que va de la ciudad, o no toda, la mayoría, se va hacia una parte, ¿no es cierto? Hacia el Choquillano. Y eso sirve como agua de riego más abajo, que es excelente por si acaso. La materia fecal sirve como abono. En el campo van a ver que se utiliza materia fecal de animales, con eso se prepara un abono excelente, en fin, y por eso tenemos pues, productos así. Y para el río abajo, pues importante eso, si no fuera ese río tal vez no sería tan productiva esa tierra, pero con el riesgo de que, si somos conscientes de que por vía fecal se eliminan muchos microorganismos, esos productos deben manipularse y ser tratados adecuadamente. En la virulencia, que influyen, les decía, como factores de virulencia, lo que veíamos, las fibras o pieles, que le permiten una mejor adhesión. Luego hay unos sistemas de secreción que van a facilitar la adherencia y la invasión, y otros que permiten la supervivencia dentro de los macrófagos, eludiendo los fenómenos normales que eliminan a las bacterias y permiten que se siga replicando. En su cápsula, esos antígenos que le permiten, en otros casos, evadir de inicio la fagocitosis, ¿no? Pueden alterar una vía alterna, una vía propia de los mecanismos de defensa, como es la vía del complemento, en diferentes vías clásica o alterna, y luego también pueden enmascarar la presentación de los antígenos, la presentación del antígeno somático sobre todo. Si al cuerpo le ocultan el antígeno, pues no los va a reconocer nuestro organismo, ¿no es cierto? Un menor papel secundario tendrían los lípidos A, algunas toxinas que producen, y todos estos a qué contribuyen a la supervivencia dentro de las células. Predisponentes que serán las edades extremas otra vez. Edades extremas, niños pequeños, ¿por qué? Porque están en contacto con todo, ¿no es cierto? Conocen el mundo por su día oral, tienen que probar el mundo con lo que encuentren, ¿no es cierto? Luego, otros factores ya de adultos, los factores gástricos. En algunos casos hay una menor producción de ácido clorhídrico, que sería un factor de protección. Luego, un tránsito rápido, un aumento del peristaltismo, que va a hacer que si es que hay una normal secreción de ácido por el paso rápido, pues van a escapar, si vale el término, algunas bacterias. A nivel intestinal, que se utilicen antimicrobianos sin necesidad. Esta época, digamos, me siento resfriado, si es una infección gripal habitual es por un virus, el antibiótico no sirve. Pero por si acaso no nos dan, ¿qué estamos haciendo? Provocar una disbacteriosis, eliminar bacterias que le pelean el nicho ecológico a otras. Si eliminamos a las que normalmente nos colonizan, dejamos el nicho para quien, entre otros salmonelas. Luego la presencia de anomalías en el intestino, las diverticulosis son como, para que entiendan, conocen el apéndice. Los divertículos son una especie de apéndices por repliegues anormales en el intestino. ¿Ya?
luego las fístulas, las comunicaciones anormales entre segmentos, u otras partes que pueden estar cerradas, estenosadas, van a influir en este tránsito, van a influir en la reproducción de esto. Y otros factores generales que hagan que nuestros mecanismos inmunitarios estén deprimidos, desnutrición, diabetes, tratamientos para neoplasias, el VIH, ¿cierto? Van a contribuir a esto. Este es un cuadro donde vemos eso, ¿no? Los órganos que pueden afectarse. Lo habitual es eso, la gastroenteritis. Con todo lo que conlleva una gastroenteritis que no solo puede estar producida por salmonela, también por virus. Entonces, ¿qué hablan de eso? Eso, ¿no? Los vómitos, dolor abdominal, de repente fiebre, las náuseas, producto de ese proceso de la alteración del peristaltismo. Pero, salmonela también puede afectar otros órganos. Decía al comienzo, ¿no? Una vez que invaden la mucosa intestinal, pueden llegar a ganglios linfáticos y luego otros órganos que son parte de nuestro sistema reticuloendotelial, se decía. Hígado, vaso, riñones también, producir una bacteremia por vía hemática, llegar a otros lugares. ¿No? Los cuadros clínicos, el habitual es eso, ¿no? Las enteritis, que se producen de manera relativamente rápida, entre 6 a 48 horas, se dice. Habitualmente estos no se complican, por eso les decía al comienzo, hemos tenido una diarrea, pues un médico no me va a decir, no, era tifoidea, así lo ponemos en el certificado. No, uno entiende que era una enteritis, que se iba a autolimitar, por eso hablamos de una curación espontánea, en términos de algunos libros. ¿Ya? Resultado de esto que puede haber una bacteriemia persistente por diseminación hematógena y en casos severos donde esos factores predisponentes que mencionábamos son serios, podrá llegar a una sepsis por gram negativos, por salmonela, pero casos extremos, no en todos. ¿Ya? Algunos se vuelven portadores, dice, pero es raro ese estado, sin embargo no hay que olvidarse que hay una posibilidad. Las otras grupos de las salmonelas tipo parasíticas ya producen estas fiebres entéricas en un término mayor de días, ¿no? 10 a 14 días, son cuadros más aparatosos donde habrá eso, ¿no? A esto sí le podríamos llamar una tifoidea, ¿no? Habrá fiebre, cuadros como cefalea, mialgias, en fin, inespecíficos, pero que en algunos casos sí vamos a ver eso, un cuadro más aparatoso, les decía, con una fiebre más elevada, alteración del estado de conciencia, eso es el estupor, donde estamos un tanto confundidos, manifestaciones en piel, es la rostreola tífica, se llama erupciones en piel, luego afección del hígado y vaso, van a persistir los signos gastrointestinales por 3 a 4 semanas. A eso sí, les decía, es un cuadro que puede complicar el estado general de estos pacientes, ¿no? Luego infecciones localizadas a distancia, no todo el intestino, que son raras. Complicaciones sí de esta fiebre entérica o de la tifoidea, pueden ser hemorragias, la perforación intestinal en cuadros donde la inmunidad está deprimida. Y en estos casos se dice que es más frecuente encontrar portadores sanos durante algún tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se han detectado estos portadores? En los que ya han pasado esa fiebre enteral o la tifoidea, se puede encontrar, se dice, salmonella tifi, en un 50-10% entre un mes hasta 3 meses después de pasar el proceso. Esos serían los portadores sanos que decíamos entre comillas, ¿no? Y con otras especies con menor frecuencia, igual 1 a 3 meses. Habrán otros, los portadores crónicos, pero si se fijan con frecuencias menores, más allá de los 3 meses, más frecuente con salmonella tifi que con las otras, ¿no? Pero en relación a la anterior, estos de repente no han hecho la fiebre tifoidea, no han hecho la fiebre enteral, pero sí, asintomáticos, pues se pueden mantener durante mucho tiempo. Esos son los portadores crónicos. Para el diagnóstico, ¿qué haremos? Primero, la sospecha clínica. Un cuadro diarreico persistente que compromete el estado general, nos hará pensar en una fiebre enteral. En cambio, una enteritis, una diarrea sin que apareció rápido, pero que también se va pasando más rápido, no nos va a hacer pensar en tifoidea, pero esa es la sospecha, ¿no?
Luego iremos al contacto epidemiológico, antecedente epidemiológico. Entonces, en base a eso, pediremos muestras. ¿Qué haremos? La primera muestra en heces fecales. Se pide generalmente un examen en fresco para buscar otras causas virales. En el examen de moco fecal se puede ver, por ejemplo, piocitos, leucocitos, y eso orienta a pensar en cuadros o bacterianos o virales. Luego tenemos el cultivo, ¿no? Un coprocultivo en medios selectivos, el medio SS, que es característico de Salmonella Shigella. Pueden haber medios diferenciales o de enriquecimiento, ¿no? Vamos a ver otros medios más adelante. Logrado el cultivo, logrado el crecimiento, va de identificación para establecer género y especie. Pruebas bioquímicas, les decía, para el género, y pruebas serológicas para establecer el diagnóstico de serología. Cuando la infección es más aparatosa, nos servirá que no solamente las heces, sino el hemocultivo. Eventualmente también se puede hacer un aspirado de ósea. Los medios ya pueden ser no selectivos o los selectivos que les decía, ¿no? Como el SS, este Gectoen, el caldo selenito, y logrado el crecimiento, pues igual vamos a la identificación de género y de grupo, o pruebas bioquímicas o serológicas. El agar-Macon, que es el que se utiliza con frecuencia en las enteritis, ya vemos ahí el aspecto de las colonias, en fin. Vemos ese otro Gectoen, el agar-SS, el caldo selenito que tiene esa coloración rojiza. Algunos utilizan agar-sangre como medios enriquecidos, donde vemos ese aspecto, por eso cambia la coloración. Y luego vamos al tratamiento. El tratamiento sintomático, ¿qué es? Aquel que ayuda a mejorar, si estamos hablando de un cuadro diarreico persistente, básicamente a reponer líquidos, a reponer electrolitos. Con eso, la mayor parte de las veces es suficiente para que el cuadro se supere. Pues hablamos de un tratamiento sintomático. Pero veíamos en la parte clínica, si había el cuadro más aparatoso, pensaremos en usarlo más antimicrobianos. ¿En quién? Sobre todo, otra vez en las edades extremas, en los grupos de riesgo, menores de 1 año o mayores de 50. En los inmunodeprimidos, en los que tienen prótesis, no solo por traumatología, sino hay prótesis vasculares, por ejemplo. ¿Y qué vamos a utilizar? Quinolonas primero, puede usarse la citromicina, también cefalosporinas de tercera generación. Antes hay un cuadro adelante, creo, se hablaba de tratamiento, otra vez, ¿no? Quinolonas, citromicina y cefalosporinas de tercera generación. Alternativamente, por ejemplo, se utilizaba antes el cloranfenicol, decía que es específico para Salmonella. ¿Cuál es el problema de este cloranfenicol? Todavía sirve, pero es tóxico, tiene efectos colaterales. Por eso es que ya no es un tratamiento de primera elección, sino de segunda elección cuando nos fallen otros. Luego la amoxicilina con algún metalactámico, amoxicilina con clavulánico, generalmente con ácido clavulánico. Eso más o menos se repite tanto para las formas no complicadas como para las formas graves. En estas formas graves, ¿qué se prefiere? La vía parenteral. Son pacientes que hay que internarlos, en ellos utilizaremos los mismos grupos de antibióticos, pero mejor por vía parenteral, porque no han de recibir fácilmente su tratamiento. Ahí es donde se prefieren estas, por ejemplo, que son de uso parenteral, tanto cefotaxime como ceftriaxona. Epidemiológicamente, ¿qué hay que entonces recordar? Que las variedades entéricas tienen como reservorio tracto gastrointestinal, tubo digestivo nuestro y también de algunos animales, ahí están aves y mamíferos. Recordar los mecanismos de transmisión, otra vez huevos, lácteos, la carne de las aves de corral, la carne de pollo, si alguna vez han visto, hay que cocerla muy bien, conservarla bien, congelarla mejor, porque la manipulación puede permitir eso, ¿no? Que también nos contagiemos, pese a tener buenos hábitos de higiene para lavarnos las manos, etc. Al manipular estos alimentos sin cuidado podemos contagiar.
Luego, con los enfermos o portadores, cuidar eso, ¿no? Todo lo que puedan ellos contaminar por la manipulación de sus mismas inyecciones, de sus alimentos, cuidar las fuentes de agua, ¿no es cierto? Que puedan también contaminarse. No es tan frecuente en nuestro medio como que tenemos redes, ¿no es cierto? En zonas tropicales como México, en el Beni, por ejemplo, digamos, hay las haciendas, ¿no? Es un terreno al lado del otro, y eventualmente no hay alcantarillado, tienen sus pozos sépticos, digamos, el terreno de acá tiene aquí su pozo séptico, y el terreno de al lado tenía por ahí su pozo para agua potable. Entonces, cuestiones que se pueden mejorar con la educación, y es una real alguna vez que hemos podido visitar esos lugares. Y las paratíficas, si se fijan, los mecanismos reservorios, en estas, por ejemplo, el reservorio más importante es el nombre, los mecanismos de transición, los cuidados, igual con alimentos y agua, ¿no es cierto? ¿Qué habrá que hacer para evitar esto? Lo que es la vigilancia epidemiológica de qué, de los alimentos que pueden estar contaminados, el manejo adecuado de aguas y residuos, importantísimo, ¿no es cierto? Ideal fuera que todas nuestras aguas servidas pasen por alguna planta de tratamiento que separe algunas cosas. No ocurre, pero es parte de ese manejo que debería hacer. Esto sí podemos hacer, educar a la población, insistir con el lavado de manos, así tan trillado, que lo hemos redescubierto con el coronavirus, pero tiene su impacto, tiene su importancia, es útil. Control y vigilancia de portadores lo podemos hacer en los servicios de salud. Nosotros vamos a saber quién tiene antecedentes de fiebres enterales, de tifoidea o de enteritis frecuentes, quiénes manipulan alimentos. Ahí insistimos con las medidas de educación. Y para algunos lugares inclusive hay vacunas. Sobre todo en los países del norte hay más recursos. Cuando van a viajar de turismo, lo que sea, en nuestros países, reciben vacuna. No es frecuente, pero si van en una zona endémica reciben vacuna. Si están en el grupo de riesgo, pues mejor si se vacunan, porque van a estar en contacto con costumbres que son. En el tratamiento les decía, este cuadro para lo nuestro, que me parece muy hasta reflexivo. Salmonella resume lo que van a ver o ya han visto en el primer segmento de clases respecto a los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Si estaban en la clase del doctor Trigoso, ¿se acuerdan? Y Salmonella, les decía, resume todos esos mecanismos de resistencia. No todos, pero la mayoría. Nos habla de resistencia por plásmicos, de resistencia por bombas de flujo, resistencia por inactivación de drogas, resistencia por cambio de los sitios blancos, resistencia por alteraciones en la permeabilidad del membrana. Es decir, Salmonella ha logrado, si quieren mostrarnos, lo hemos identificado, varios mecanismos de resistencia. Y ahí que el cloranfenicol, por eso les decía, ya no se lo utiliza tanto, uno por la resistencia y otro por los efectos colaterales. Habitualmente, ¿qué hay que hacer? Algunos sugieren, si son casos graves, no usar un antibiótico, sino usar asociados. Así puede ser una cefalosporina de tercera más quinolona, o cefalosporina de tercera más acitromicina, pero asociar por lo menos dos. ¿Con qué objeto? De que pues, podamos erradicar el cuadro. ¿Ya? Creo que eso es todo. Les agradezco el tiempo y la atención. Si hay alguna pregunta, tenemos un poco de tiempo. Doctor, una pregunta. Usted dijo que es difícil identificarlo con pruebas serológicas. Entonces, ¿con qué lo identificamos? No es difícil, sino las pruebas serológicas las tenemos que utilizar adecuadamente. Esta reacción de Vidal es una prueba serológica, se hace en sangre. Pero no es una diferencial. No representa, no es relevante, así nos muestra títulos elevados de antígeno O y el H sobre todo título. Hay textos que nos hablan, que sé yo, un antígeno O encima de 160, el H encima de 320, ya es positivo.
Sí, pero puede ser positivo a salmonela, puede ser positivo a infección urinaria. Entonces, no nos orienta para establecer eso. Pero hay otras pruebas serológicas, es decir, no es la única. Tenemos la inmunofluorescencia, las pruebas de ELISA, que ya son más específicas que esta. Bueno, muchachos, si no hay más, pues es todo. Gracias otra vez.